trayendo una familia del Beni, una familia muy joven. El muchacho también es un periodista, era de la televisión y de las radios y bueno, y me ha llamado y que quiere conocerme. Hace como un mes que estamos hablando y resulta que donde estuve el sábado anterior, estuve en la puerta de la casa de él y no sabía, no tenía ni idea que vivía ahí. Y anoche me dice, yo vivo en tal lugar. Y así que estamos de acuerdo de que el domingo próximo va a venir con su esposa y tienen un niñito de 1 año nada más. Así que vamos a tener gente nueva en la casa del Señor, Dios mediante. Entonces, preparado en esta noche, hermano, para nuestro mensaje, revisando los fuegos. Aquí en Lucas capítulo 12, versículo 49, dice el Señor, fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero? Si ya se ha encendido, de un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Y estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, y la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. Y ahora empieza a entender un montón de cosas, ¿no? Y muchos lo ven ahí como un pasaje muy difícil, porque la gente dice, alguien creyó en Jesús como el Salvador, ahí ya todo es armonía, es paz, es alegría en el hogar. Y el Señor dijo, no va a suceder eso, porque va a haber disensión. Y esa disensión está en la primera palabra que Él usa, cuando Él dice fuego, vine a echar en la tierra. Ese fuego que Él habla ahí es el que crea la disensión. La palabra fuego en este texto está hablando del Evangelio. Y entonces Él está diciendo, yo he venido a traer a la tierra el mensaje del Evangelio. Y el resultado de la presencia del Evangelio no es que todos van a estar unidos. Va a haber grupos familiares donde van a haber una división. Y todo eso que hemos leído, la clase de división. En primer lugar, esta clase de fuego, el fuego del Evangelio, es un fuego que ilumina. Es lo que Él quiere enseñarnos aquí. Un fuego que ilumina a las vidas que están en oscuridad. Ilumina a las vidas que están en tinieblas. Este fuego del Evangelio rescata a las personas que están muertas y las trae a la vida y a la vida abundante. Eso es lo que hace este fuego del Evangelio. Este fuego es bendición y es salvación para el que cree. Pero este fuego puede tener otra cara, otro rostro, y se puede volver perdición para el que lo desprecia. Y eso es lo que sucede en una familia. Unos lo aceptan, unos lo creen, y hay otros que lo rechazan, lo desprecian. Y ahí el Evangelio causa una división, porque la familia se vuelve un grupo de perdidos y un grupo de salvos. O al revés, un grupo de salvos y un grupo de perdidos. Están los que son seguidores del Evangelio y hay otros que se manifiestan como opositores. Ahora está entendiendo lo que Él quiso decir. Dice, el fuego vine a traer y este fuego ya se ha echado. Y frente a ese fuego, todas las personas de esta vida no pueden permanecer neutral. O están a favor del Evangelio o están en contra del Evangelio. Hay mucha gente
que a veces dicen, yo soy un simpatizante del Evangelio. Usan expresiones como a mí me caen bien los hermanos de la iglesia, son gente amable. Algunos hasta dicen, son honestos. Y seguramente no los conoce bien, pero dice, son honestos los hermanos. Otro dice, son tan cariñosos los hermanos. Yo simpatizo con esa gente. Pero Jesús dice, o estás en contra o estás a favor. Porque este fuego que es el Evangelio es un fuego que divide. Cuando ese fuego tocó nuestra vida, ese fuego quemó nuestro pecado. Cuando ese fuego tocó nuestra vida, quemó nuestras iniquidades, quemó nuestras rebeliones. Este fuego tocó nuestra vida, hermanos, y quemó las pasiones desordenadas, los malos hábitos. El fuego del Evangelio tocó nuestra vida y terminó con nuestros vicios y una serie de pecados más. Ese es el efecto de este fuego, el fuego del Evangelio en la vida de aquel que lo acepta, en la vida de aquel que lo cree, en la vida de aquel que entiende que este fuego es un fuego salvador. Pero también es cierto que hemos dicho, este fuego separa el salvo del perdido. Y este fuego tiene otro costado, otra cara. Este fuego se puede volver condenatorio. Este fuego también representa el juicio, el castigo y las llamas eternas para los quienes lo rechazan. Ahora, de esto había hablado Juan el Bautista. Observe un momento el Evangelio de Mateo, el capítulo 3. El Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 11. Después que Juan predicó y llamó al pueblo al arrepentimiento y vinieron y fueron bautizados en el Jordán. Y entre ese grupo de personas vino el Señor Jesucristo a pedirle a Juan que le bautice. Recuerdan, Juan al comienzo no quería bautizar al Señor. Y después vino una voz del cielo. Dios el Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y después el Espíritu Santo descendió sobre el Señor en forma de paloma. Y esa es una muestra que la Trinidad, Dios el Hijo, le dice a Juan el Bautista, bautízame. Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo y Dios el Padre estaban respaldando a ese predicador bautista y estaban respaldando el ministerio y la doctrina de ese predicador bautista. Y entonces ahora Juan sigue con su sermón y llega a esta parte final. Observe cómo dice Mateo 3, verso 11. Dice él, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y aquí están las dos opciones. Algunos que leen a la ligera, dice aquí está el Espíritu Santo y el Espíritu de fuego. Pero aquí está hablando de dos opciones. Cuando usted es salvo por el mensaje del Evangelio, el Espíritu Santo entra en su vida. Y si el Espíritu Santo no entra en su vida, usted va a ser bautizado en el fuego del infierno. De modo que Jesús aquí está hablando. Hay dos formas. La palabra bautismo significa quedar sumergido. Y el hombre puede ser salvo, sumergido bajo el Espíritu Santo, o puede ser sumergido bajo las llamas del infierno. Y Juan dice, el que viene después de mí, a unos bautizará con el Espíritu Santo y a otros con fuego. A unos bautizará con salvación, a otros con condenación. Fuego vino a traer, dice el Señor. Y ese fuego ya está en la tierra. Porque el mensaje del Evangelio ya hizo pie en la tierra y empezó a expandirse y empezó a extenderse. Y ahora vemos que tiene sus seguidores y vemos que tiene sus detractores. Vemos que tiene sus seguidores y tiene sus opositores. Y en nuestra familia nosotros venimos aquí, pero no viene toda nuestra familia en la casa de Dios. Porque algunos están a favor del Evangelio y hay otros que están en contra. Y aunque no lo manifiesten, al no seguir el camino del Evangelio, se están parando en la vereda de enfrente.
Y ahí vienen todos esos conflictos familiares. Voy a cerrar este punto aquí. Porque en la historia hay muchos que dicen, no, pero este fuego, Espíritu Santo y fuego, dice, es la misma cosa. Pero el versículo que sigue muestra claramente que está hablando de dos cosas opuestas. Observe el versículo que sigue. Mateo 13, 12. Dice, su aventador está en su mano y él limpiará su era, recogerá su trigo en granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces, ¿de qué fuego estaba hablando ahí? Del infierno, del fuego que nunca se apagará. El Señor pisará su era, su mundo, su creación, con su aventador. Y el aventador es lo que sirve para separar el trigo de la paja, y aquello que no sirve, entonces será echado al fuego. Estamos hablando de este mensaje, revisando los fuegos. Y nosotros como hijos de Dios, al revisar este tema, tenemos que recordar que Jesús habló de un fuego eterno, de un fuego que nunca se apaga. Y nosotros no tendríamos que estar indiferentes, quietos, porque hay gente que por no creer en el Evangelio, y algunos quizás por nunca oír el Evangelio, les espera ese fuego. Y hay algo que nosotros podemos hacer por ellos como iglesia, es llevarle el mensaje del Evangelio. Que el lado del fuego que les toque es el lado que purifica, que limpia, el lado del fuego que salva, el fuego de Dios. Revisando los fuegos, quiero usar unos minutos para revisar el fuego del púlpito. Esto es muy importante para nosotros como iglesia. Tenemos que revisar nuestro púlpito si hay fuego de Dios o no. Si tenemos el fuego de la palabra de Dios en nuestra iglesia y en su púlpito, o tenemos las voces del humanismo, voces que hablan puras cosas humanas. El púlpito tiene que ser un lugar para hablar la palabra de Dios. En el púlpito, si está la palabra de Dios, eso es garantía de que hay fuego. Quiero llevarle primero un texto en el Antiguo Testamento. Por favor, en Jeremías, el capítulo 23. Jeremías, el capítulo 23. Y una vez que llegamos ahí, observamos versículo 29. Jeremías, el capítulo 3 y verso 29. Dice así la palabra de Dios: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Está hablando el texto del poder de la palabra de Dios. El corazón más duro puede ser quebrantado. La palabra es usada como un martillo, así como quebranta la piedra, puede quebrantar el corazón más duro. Pero la primera parte, Dios dice, no es mi palabra como fuego. Están bajo ese conocimiento, tienen ese entendimiento de que la palabra de Dios es fuego. Y si es la palabra de Dios lo que se predica en el púlpito, tenemos que estar seguros de que vamos a tener fuego de Dios aquí. Nehemías, solo lo vamos a recordar. En el capítulo 8, alguna vez yo les dije, ese es el primer avivamiento espiritual registrado en la Biblia. Nehemías capítulo 8. Y cuenta allí que al amanecer de un día el sacerdote Esdras, de quien es el autor de un libro del Antiguo Testamento, Esdras, dice que él tomó la palabra de Dios y se subió al púlpito. Y había ahí unos hermanos que le acompañaban y comenzó a predicar la palabra de Dios. La palabra de la cual se dice que es fuego. Y los corazones fueron tocados, los corazones fueron quebrantados. La gente cayó en adoración a Dios escuchando la predicación. No hubo ningún acto de magia, ninguna cosa. Se predicó la palabra y la palabra actuó. Y la gente gritaba una y otra vez, amén, amén, amén. Respaldando al predicador, entendiendo que el fuego de Dios se estaba manifestando después de mucho tiempo de silencio. La palabra hizo la obra, los corazones quebrantados, el pueblo se unió para adorar a Dios. El fuego de la palabra, ahí no había ninguna emoción, no había ningún truco,
No se contó ninguna historia sentimental para que la gente llore, se emocione. No hubo nada de eso, hubo predicación de Dios y el fuego de la palabra de Dios tocó a aquel pueblo y pasaron 6 horas, dice la Biblia, desde el alba hasta el mediodía. Y Esdras seguía predicando y predicando y predicando. Y aquellos corazones eran tocados y transformados por el fuego de la palabra de Dios. Hermanos, el púlpito, este púlpito, para nosotros es un lugar de autoridad espiritual. Otra vez, este púlpito es un lugar de autoridad espiritual. Cada persona que viene aquí detrás de este púlpito tiene que reconocer que es el lugar de donde se abre la palabra para edificar al pueblo, para alimentar al pueblo, para animar al pueblo, para guiar al pueblo. La palabra de Dios es abierta en el púlpito y se vuelve una autoridad espiritual. Y en el púlpito es el lugar para la palabra de Dios y solo para la palabra. Aquí no vamos a leer cuentos de Caperucita Roja, ni vamos a estar leyendo el Quijote de la Mancha. Este es el lugar de la palabra de Dios. No puede entrar otra cosa a este lugar. Y de eso nosotros necesitamos tomar responsabilidad, que en la vida de nuestra congregación siempre sea así. Siempre sea la Biblia lo que esté aquí en el púlpito, porque el púlpito, hermano, es el lugar santo. El púlpito es el lugar donde el fuego de la palabra de Dios puede derretir el hielo de los corazones de los oyentes. Porque a veces venimos con el corazón frío, congelado, por vida mundana, por vivir lejos de Dios, por vivir de espaldas a Dios. Y venimos a la congregación y nos sentamos y la palabra es abierta en el púlpito y el fuego de la palabra empieza a tocar nuestra vida. Empezamos a sentir que algo está pasando en nuestro interior. Quizás nos emocionamos y nos preguntamos qué es lo que nos está pasando. Quizás no logramos entender, pero la palabra se sigue predicando, se sigue hablando y Dios sigue actuando con el fuego de su palabra. Y llegamos con un corazón duro y ese fuego empieza a descongelar el hielo de nuestro corazón. Y nuestro corazón se llena del fuego de la palabra de Dios. Un día era la hora de una despedida. Pablo se iba a ir de la congregación de los Efesios, donde había estado predicando ahí. Y como todas las despedidas duelen, cuando llega al final de eso hubo lágrimas y se arrodillaron y lloraron porque Pablo se iba del lugar a otro ministerio. Pero antes de eso, antes de que le dijera que tengan cuidado porque del medio de ellos se iban a levantar lobos rapaces que no perdonarían al rebaño, antes de decirles esas palabras, Pablo les dijo: yo no he rehuido de darles todo el consejo de Dios. Lo que él le estaba diciendo en esa expresión, no he rehuido de darles todo el consejo de Dios, es decir, siempre le prediqué la palabra. Alguna vez les resultó incómodo, pero era la palabra de Dios. Alguna vez se sintieron edificados, motivados, era la palabra de Dios. Nunca le dije cosas humanas, siempre le di la palabra de Dios. Y ahí seguidamente él habla de la iglesia de Cristo, la que el Señor compró con su sangre. Esa experiencia de Pablo ahí en Éfeso, dice, a algunos les caí simpático, a otros no, algunos no aprobaban mi forma de predicar, pero dice Pablo, lo cierto es que nunca rehuí, siempre fui fiel a darle todo el mensaje de Dios. En otras palabras, él estaba diciendo, nunca prediqué por mi conveniencia, porque el púlpito es un lugar santo, el púlpito es un lugar sagrado, y el predicador debe encargarse de mantener fuego siempre en el púlpito. Eso es responsabilidad de la iglesia, pero es obligación para el predicador que siempre, siempre haya fuego de Dios en el púlpito. El fuego tiene que estar encendido porque el púlpito va a ser como el sostén espiritual de la congregación. Y si desde el púlpito no se predica la Biblia, no vamos a mantenernos de pie. Pero la predicación y el fuego de Dios desde el púlpito nos sostiene.
El predicador tiene que ocuparse de ofrecerle al pueblo un alimento nutritivo, un pasto tierno como el buen pastor, lugares de delicados pastos, no un pasto reseco, no un pasto marchito. El fuego del púlpito tiene que dar el mejor alimento para el pueblo de Dios. El fuego que sale del púlpito, hermano, tiene que ser algo potente, como se dice en Bolivia en esa comida, tiene que ser un levanta muerto. Y si yo vengo a la iglesia desanimado, con el ánimo por el piso, me parezco aquí como un cadáver en la casa de Dios, escucho la predicación y el fuego de la Biblia toma mi vida y levanta el muerto. Ahora, para los que no saben, ahí en Santa Cruz, en Los Valles, eran las 8 de la mañana la primera vez un pastor me llevó. Bueno, ustedes ya conocen todos los mercados enormes y ahí todos comen amontonaditos uno al lado del otro. Y es lindo, no saben ni quién está al lado, ni a la izquierda, ni a la derecha. Y el pastor dijo, yo estoy definido, yo voy a comer un levanta muerto. Yo lo miré y dije, ¿y ese qué? Y dice, mire, va a venir un plato así, dice, con carne de res, era con la costilla, el asado nuestro. Y dice, y ese va a venir hervido, va a venir con verdura y todo, y se va a ver toda una grasita, un aceite ahí, no sé qué más. Y yo estaba de acuerdo, pero a las 8 de la mañana no. Así que me fui por otra opción. Y otro día íbamos de viaje en esos calores casi infernales de Santa Cruz, íbamos en la ruta, el pastor se detuvo y dijo, ahí venden levanta muertos de los buenos. Y ya me había negado una vez de mañana, ahora era de mediodía. Y un calor tremendo, pero qué rico que era eso. No me olvido nunca más. Y entonces uno, hermano, como que recupera energía y como que le entran ganas de vivir. Y algo parecido a esto es la palabra de Dios. El fuego del púlpito me toca, el fuego de la palabra, y me animo y me fortalezco. Y yo vine pensando que era algo que no me iba a gustar. Sin embargo, la palabra de Dios es bendición para mí. Lo que me niego al principio, cuando lo acepto, Dios lo transforma en bendición para mi vida. Y me da una fortaleza extra. Pero también debo advertir en esta noche que aquí en el púlpito, hermano, hay muchas veces que está una zona de riesgo. El fuego del púlpito a veces se apaga. Una de las razones por las que el fuego se apaga en los púlpitos es el orgullo del predicador. Cuando el predicador se siente importante, cuando el predicador se siente un teólogo, alguien que conoce las profundidades de la palabra de Dios, cuando el predicador se siente que él puede dar los mejores mensajes o mejores que otros predicadores, y entonces cuando el orgullo ocupa un lugar en el púlpito, el fuego de Dios se apaga. Dios no va con los vanidosos, Dios no tolera a los vanidosos. El fuego en el púlpito también se apaga cuando el predicador se vuelve complaciente. Ese es uno de los más grandes males que estamos viendo en nuestra generación. De predicadores que se adaptan a la alegría de la gente que asiste. Dice, yo les doy un mensaje ahí para tenerlos contentos. No los molesto, no los inquieto, no los exhorto. Nada más que le digo unas cuantas cosas bonitas con un barniz bíblico. Y todos están de acuerdo con el pastor. Y cuando el pastor se vuelve complaciente del pueblo, el fuego se apaga en el púlpito. El pastor tiene que marcar el camino, tiene que marcar el rumbo. Hoy se ha interpretado mal la escritura y la gente va adelante y el pastor va detrás. Pero en la Biblia el pastor va adelante, va marcando el paso a su pueblo, a su rebaño. Él no es complaciente, el pastor es el que enciende el fuego, el que aviva el fuego, el que pone el fuego de Dios para que la gente siga ese camino. El púlpito, mis hermanos, este púlpito es un terreno donde el diablo siembra muchas veces, hermano, desánimo. Y viene el predicador desanimado, le duele la muela, no tiene plata, se peleó con la esposa, lo que sea que le pasó en la vida. Y viene el predicador desanimado, desinflado,
Y se pone ahí en el púlpito porque él es el predicador y tiene que estar ahí. Y nadie dice nada. Y todo lo que él dice son un montón de palabras muertas, todo es desánimo. Él le comunica a su gente sus derrotas, sus fracasos, y lastima el oído del oyente y enferma el alma de los oyentes. El pastor, si no está lleno del Espíritu Santo, el predicador que no está lleno del Espíritu Santo, no puede estar en el púlpito, porque este tiene que ser un púlpito con fuego de Dios. Y si no está bien en su comunión con Dios, si anda caminando en falso por la vida, no tiene que ocupar el lugar en el púlpito. Ni siquiera diciendo, es que no hay otro, entonces voy yo. No, si está mal no tiene que estar ahí, porque va a apagar el fuego. Y un pueblo sin fuego no tiene guía, no tiene referencia. Un pueblo sin fuego de Dios no sabe qué camino va a seguir. Entonces el púlpito hay que cuidarlo, porque a veces es zona de riesgo el desánimo del predicador, del pastor. ¿Saben ustedes qué es el cloroformo? No saben lo que es el cloroformo. Un somnífero. Es algo que se usa y se duerme la gente. Y a veces hay predicadores que son aburridos, usan cloroformo, somnífero, y la gente se duerme. Ay, no. Y cuando alguno se duerme acá, yo ya empiezo a preocuparme. Digo, está flojo esto acá. Ay, tiene que dormirse en una predicación. Pero en la mayoría de las congregaciones parece el lugar preferido. La gente va y se duerme. Pero si hay fuego de Dios, todos tienen que estar despiertos. ¿Cuántas veces yo escuché a los predicadores que andaban conmigo? Despierta ese que se va a caer y se va a romper la cabeza, y yo quiero llegar al final del mensaje. También una vez el predicador dijo eso: despierta a ese que se mira, está ahí con la boca abierta y están las moscas ahí alrededor, despiértelo. Y uno dijo, dice, pastor, venga y despiértelo usted, porque fue su mensaje lo que lo durmió. Wow. Y cuando eso pasa, es porque ya no hay fuego. Siempre tiene que haber fuego. Y si el varón de Dios que está en el púlpito no está encendido, que deje el lugar al otro. Que deje el lugar al otro. El fuego de la palabra de Dios, el fuego del púlpito. El púlpito siempre tiene que estar en llama. Y Dios dice, no es mi palabra como fuego. Y si no hay fuego en el púlpito es porque no está correctamente la palabra de Dios. Tiene que haber fuego. Un poquito del fuego, de las llamas en nuestro corazón. Llamas en el púlpito, llamas en nuestro corazón. Les voy a llevar a un texto ahí conocido. Y se salvaron, porque anoche había preparado un mensaje así de largo, pero este va a ser breve. Ya lo estuve tachando y cortando cosas, porque quiero que nos vayamos en llamas, pero con llamas de Dios. Ahí, llamas en nuestro corazón. Lucas capítulo 24. Le llevo ahí un pasaje conocido para que nos quede grabada esa historia. Evangelio de Lucas, el capítulo 24. ¿Qué es lo que había sucedido? Habían crucificado al Señor Jesucristo. Y ahora este pasaje nos habla sobre dos hombres que iban en el camino que se llamaba Emaús, una aldea. Y ahora uno de esos dos hombres, ya sabemos su nombre, se llamaba Cleofas. Y tengo un dato más de Cleofas. Hay dos más, pero le voy a decir un dato más. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 19 y el verso 25, cuando el Señor estaba en la cruz, ahí da el nombre de unas mujeres, y el nombre de una de ellas era María, esposa de Cleofas. Así que su mujer se llamaba María. Y este era uno de los dos discípulos en el camino de Emaús. Bien charlatanes, iban entretenidos hablando. Y de pronto aparece una tercera persona. Y entonces esa persona le pregunta, ahí en el verso 17, le dice, ¿qué pláticas? ¿Qué palabra? ¿Qué es esa conversación que están teniendo? Dice, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Y le pregunta a esta persona, ¿y por qué estáis tristes? Cleofas y el otro que no sabemos quién era, ¿por qué están tristes? Y ahora ellos le dicen, pero ¿cómo? Tú eres el único forastero que no sabes lo que ha sucedido. Y empieza a contar todo cómo fue crucificado el Señor. Y luego dice la palabra de Dios aquí, del siguiente modo, versículo 31, dice, y entonces
después que recorrieron el camino con esa tercera persona. Dice la Biblia, verso 31, y entonces le fueron abiertos los ojos a estos dos, a Cleofas y al otro. Y le reconocieron que era Jesús. Dice, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Ahí estaba Jesús con esos dos, Cleofas y el otro, y les hablaba en el camino de la palabra de Dios, de las Escrituras. Y aquí hay dos cosas, hermanos, que producen el mismo resultado. Caminar con Jesús nos asegura tener fuego en el corazón. Y leer la palabra de Dios, las Escrituras, nos asegura tener fuego en el corazón. Y dicen estos dos discípulos, dicen, no ardía nuestro corazón, estaba hecho fuego, había una llama santa en nuestro corazón encendida. Algo increíble estaba pasando, este hombre nos hablaba, nos enseñaba la Escritura, caminaba a nuestro lado. Y si yo voy a caminar junto a Jesús, siempre va a haber fuego en mi corazón. Cuando nos enfriamos, cuando nos alejamos del Señor, cuando no caminamos con Él, cuando lo seguimos de lejos nada más. Y somos a veces allí discípulos lejanos, pero cuando nos acercamos a Él, el fuego empieza a invadir nuestro corazón y nos ponemos más fervorosos y nos ponemos ahí, hermanos, con más entusiasmo y nos ponemos más fieles con el Señor y queremos seguir sus huellas, qué ejemplo nos dejó para que sigamos sus pisadas. Pero si yo lo miro de lejos, nada más. Dice la Biblia que cuando lo tomaron al Señor en Getsemaní había un discípulo que lo seguía de lejos. Pero uno de los evangelios denuncia que ese discípulo era Pedro. Y por allá perdió la túnica, empezó a quedar medio desnudo lejos del Señor. Y ese es como un cuadro de nuestra vida, ¿no? Quedamos al descubierto como para que el diablo nos ataque. No sirve seguir de lejos a Jesús, hay que seguirlo de cerca. Y eso nos va a asegurar el fuego en nuestro corazón. Es lo que Pablo le dijo a Timoteo, ¿se acuerdan? En la segunda carta, capítulo 1, verso 6, le dice Pablo a Timoteo, dice, yo te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Dice, avívalo, agítalo. La palabra que se usaba antiguamente es atízalo. Remueve esas brasas, que vuelva a salir la llama. Y eso le dice Pablo, yo te aconsejo que avives el fuego, no te descuides. Porque ese era uno de los mensajes que rondaba en mi cabeza y me puse a escribir y después no avancé. Porque me puse a pensar en una alerta que sentía en mi vida, donde Dios me dice, no te descuides. Dice el escritor a los hebreos, dice, no podemos descuidar una salvación tan grande. Le dice a Timoteo, dice, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. No te descuides, preséntate como varón aprobado. Y empecé a seguir ayer en mi mente una cantidad de expresiones en la Biblia. Dice, no te descuides, no te descuides. Y Pablo le dice eso a Timoteo, yo te aconsejo, no te descuides. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Porque el frío después usa excusa, dice, no, que las prédicas no eran buenas, por eso me enfrié. No, porque los hermanos no eran amables, por eso me enfrié. No, porque los hermanos eran hipócritas, por eso me enfrié. Y yo escuché todos esos argumentos muchos años. Pero la verdad es que si te has enfriado, es porque dejaste de caminar con Jesús. Y si te has enfriado es porque estás lejos de la Escritura. Porque si caminas con el Señor, corazón va a arder. Si lees la palabra de Dios, el fuego de la palabra de Dios dominará tu corazón y se apoderará de nuestra vida, hermanos. El fuego de la palabra de Dios. Un púlpito en llamas, un evangelio en llamas, un corazón en llamas. Y ya ahora más acercándonos al final, le voy a hablar unos minutos sobre un predicador en llamas. Porque el predicador, si no está en llamas, no debería ser predicador. Busque ahí un momento en su Biblia, en Hebreos, el capítulo 1. Hebreos, el capítulo 1. Y una vez que llegamos ahí, vamos a poner nuestra mirada en el versículo 7. Hebreos, el capítulo 1 y el versículo 7. Le mostraré aquí este pasaje y uno del Antiguo Testamento para mostrarle
que es muy importante que el predicador esté en llamas, con fuego sagrado, fuego de Dios. Dice aquí Hebreos 1, verso 7, dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros, ¿qué cosa? Llama de fuego. El ministro de Dios, el predicador de la palabra de Dios, el siervo de Dios, el profeta de Dios, el apóstol de Dios, el hermano que es miembro de la familia de Dios, tiene que ser llama. Un ministro de fuego. No puede ser un fosforito. No alcanza con la chispa de un fosforito. Tiene que tener fuego. Su ministerio tiene que estar encendido. Su ánimo tiene que estar encendido. Tiene que estar animado. Tiene que estar avivado en la obra de Dios. Ministros de fuego. Dios no quiere otra cosa. Dios no espera otra cosa de su pueblo. Quiere que seamos ministros de fuego. Que la llama santa, otra vez, la llama santa, la llama de Dios, sea un distintivo en nuestra vida. No la pereza, no el aburrimiento, no el desaliento, no el desánimo. El hombre de Dios, la mujer de Dios, tiene que vivir como un ministro de fuego. Y si se apagó el fuego, dice Pablo, yo te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Voy a ir el domingo a la iglesia a ver si escucho una buena predicación y me pongo las pilas y me enciendo. No vaya esperando en la iglesia. Espere en la compañía del Señor y espere en el fuego de la palabra de Dios. Esos son los fuegos verdaderos en nuestra vida. Porque si usted va y el predicador ahí habló y usted dice, ay, ya estoy encendido. Ya agarró un mensaje humano. Pero agarra el mensaje de la palabra de Dios, de la Biblia, y esas llamas sí que son buenas. Dice la gente del campo, dice, ¿quiere hacer un lindo asado? Dice, use madera de quebracho, porque las mejores brasas son del quebracho. En otras regiones, como Entre Ríos, por ejemplo, dice, ¿quiere hacer un buen asado? Use leña de naranjo seco. Cada lugar tiene. Que son leñas que encienden. Dice, si usted pone pino es puro humo y ya se vuelve ceniza enseguida. Y un predicador que da un mensaje emotivo va a encender una chispita y se le apaga cuando llega a la esquina el que escuchó. Salió animado, bajó la escalera y ya terminó sin ánimo espiritual. Pero cuando es la palabra de Dios que me enciende, que es Dios verdaderamente el que habla mi vida, entonces va a haber un ministro de fuego, un hombre o una mujer con el fuego de Dios. No lo interprete mal, pero debemos andar por esta vida incendiados con la palabra de Dios. Así es, mis hermanos. El texto del Antiguo Testamento, el Salmo 104. Dos pasajes más y terminamos en esta noche. El Salmo 104. Mire cómo dice la palabra de Dios y el verso 4, Salmo 104 y el versículo 4. Y a veces hacemos así porque la gente dice, ese texto de Hebreo está bien, pero ese no tiene fundamento desde el Antiguo Testamento. Sí que tiene, aquí tiene, mire. Salmo 104, versículo 4. Y si usted le da un texto bueno de esos que lo sacude hasta los cimientos, dice, pero era del Antiguo Testamento, yo quiero uno parecido del Nuevo. Así es la gente. Pero Dios nos da de todos lados, hermanos, del Antiguo, del Nuevo, porque todo es su palabra y Él nos habla. Dice aquí Salmo 104, versículo 4. Dice, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Las flamas de fuego sus ministros. ¿Qué está diciendo aquí? Los vientos, el viento va con rapidez. Jesús hablaba en relación al viento con el Espíritu Santo cuando habla con Nicodemo. Y le dice en Juan capítulo 3, dice que el Espíritu Santo es como el viento, no sabe ni de a dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel nacido de Dios, le dijo Jesús. La obra del Espíritu Santo. Y ahora aquí está hablando de la persona, dice el que hace los vientos, sus mensajeros. Ahí está el Espíritu Santo, mensajero de Dios. Y dice ya sus ministros flamas. Si el ministro de Dios no está encendido, no va a causar ningún efecto
en las almas necesitadas, en las almas perdidas. Necesitamos del fuego de Dios. Si no, todo lo que hagamos van a ser intentos estériles, inútiles. Necesitamos asegurarnos fuego de Dios. Fuego en nuestra vida, fuego en el púlpito, fuego en el corazón, fuego en el predicador. Por eso cuando Jeremías se desanimó en su ministerio, y él le dice a Dios, yo no voy a predicar más en tu nombre, porque salí a predicar y la gente me hizo escarnio, se burlaron de mí, lo maltrataron, lo golpearon, lo tiraron en un pozo con barro, lo pusieron en la cárcel, le hicieron de todo a Jeremías. Y no tenía seguidores, no había gente que siguiera su mensaje, no le prestaban atención. Y entonces él habla con Dios en el capítulo 20 y el verso 7 y dice, me propuse no predicar más en tu nombre. Hasta aquí llegó mi ministerio. Pero hay un versículo 9 y dice, y de pronto sentí un fuego en mis huesos. El predicador desanimado dice, sentí un fuego en mis huesos y no lo pude resistir. Y es eso lo que necesitamos, que el fuego de Dios se meta en nuestros huesos. En lo más profundo de nuestro ser, que ella llama santa se meta dentro nuestro y vamos a salir impulsados y animados y motivados para compartir su palabra y para acercarles el mensaje de la salvación eterna a los que están necesitados. Pero necesitamos fuego en los huesos, fuego en los huesos. El diablo se encargó de poner cierto fuego aquí en la cabeza de la gente, les calentó la cabeza y se inflaron, llenos de orgullo y de vanidad. Pero cuando Dios obra con fuego, lo mete en los huesos de la persona. Y ahí cuando entra el fuego de Dios ya no se escapa más. Ese fuego necesitamos nosotros, hermanos. Ese fuego lo necesitamos hoy. Porque si no, hermanos, una iglesia apagada no va a ir lejos. Y eso es lo que tenemos que decidir en esta misma noche, aquí. ¿Qué queremos? ¿Una iglesia apagada o una iglesia con llamas de Dios? Una iglesia apagada, la gente va a decir, ahí no hay vida. No sé si nos apagan la luz o qué, pero ahí está todo oscuro, ahí parece tiniebla. Pero cuando está el fuego de Dios y hay gente que canta con gozo, los vecinos de allá abajo algunas veces vinieron a quejarse. Y pareciera que no cantamos muy fuerte, pero dice, hay algunas horas que cantan con mucha fuerza. Yo le dije a la vecina una vez, ¿por qué no viene y canta con nosotros acá? Va a estar más animada, porque puede sumarse a nuestro gozo y puede cantar con nosotros. Cuando hay fuego de Dios, hermanos, leemos la Biblia y no vamos a tener uno, vamos a tener 2, 3, 5 ahí adelante el domingo leyendo en fila para leer la palabra de Dios. Porque esa palabra que se lee los domingos, ¿cuántas veces yo saqué mis propios sermones de los textos que leen los hermanos allá adelante? ¿Cuántas veces Dios me ha hablado a mí? Cantidad de veces. Y al domingo siguiente o a los 2 domingos tengo un sermón basado en el texto que leyó un hermano ahí. Yo tomé nota y dice, está bueno para mí. Y si es bueno para mí, va a ser bueno para nuestra gente. Y vengo y lo pongo en el púlpito. Pero a veces tenemos que andar preguntando, ¿y a quién le toca hoy leer la palabra? Ellos deberían estar en fila ahí, 3, 4 ahí. ¿Y usted qué va a decir? Que si somos 3, 4 se van a enojar los hermanos. ¿Qué cosa más preciosa nos puede suceder que tener la palabra viva del Señor acá? No puede haber cosa más hermosa que esa. ¿Quién se puede quejar? Vamos a disfrutar de la palabra. La llama en el púlpito, la llama de Dios en nuestro corazón, la llama de Dios en nuestra iglesia. No podemos ser una iglesia apagada, hermano. Tenemos que ser una iglesia en llama. Terminamos ahí con 1 de Timoteo, capítulo 3. La última vez que prediqué ese mensaje, basado en este texto, estaba aquí debajo de nuestro cartel Otros. Y recuerdo cómo Dios, después de tantos años que prediqué de este pasaje, me tocó de una manera muy especial. Dice aquí la palabra de Dios, hermano, 1 de Timoteo, el capítulo 3, versículo 14. 1 de Timoteo 3, verso 14, dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo,
sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Dice que la iglesia es columna y baluarte. La columna, hermano, en nuestra cultura se usa para sostener un edificio. Un edificio grande necesita columnas fuertes, pero en la antigüedad la columna, aparte de esa función, cumplía el papel de exhibir. En una columna se ponían las frases o textos de la Biblia, y dice aquí que la iglesia tiene que ser columna, tiene que exhibir la verdad de Dios. Nacimos de nuevo en Cristo para eso, para exhibir la verdad de Dios, para dar a conocer las bondades del Evangelio, para publicar el mensaje de la salvación eterna en Cristo. Somos columna, tenemos que exhibir el mensaje de la palabra de Dios. Dice columna y baluarte de la verdad, porque Dios le ha confiado la verdad a su iglesia, la que Cristo compró con su sangre. ¿Qué vemos en nuestros días hoy? Yo desde hace muchos años, que todo lo que veo en algunas congregaciones, nada más que es el fuego de la discordia. El fuego de la discordia, el fuego que produce el desencuentro entre los hermanos, el fuego que encienden la envidia en las congregaciones, el fuego destructor de los celos, el fuego dañino de aquellos que están en una iglesia por la lucha del poder, por estar en el púlpito, por manejar la iglesia y tener el control de una congregación. Ese es el fuego de las cosas inútiles. No necesitamos esos fuegos, necesitamos el fuego de Dios entre nosotros. Asegurarnos todos nosotros, hermanos, que nuestra vida va a estar encendida por una brasa del altar de Dios. Como lo experimentó el profeta Isaías, cuando aquel ángel tomó del altar una brasa encendida y tocó los labios. Y ahora que Isaías se volvió en un gran predicador, y su vida y la mía tienen que estar siempre encendida por una brasa del altar de Dios. Porque esas brasas del altar de Dios producen la llama santa, aviva la llama santa en nuestra vida. Uno de los grandes predicadores de la historia oraba mucho, leía mucho la palabra de Dios. Y él no decía textual, yo voy a parafrasear lo que él dijo. Él dijo, yo durante la semana leo la Biblia porque el domingo en el púlpito quiero estar encendido para que otros vean ese fuego de Dios y vengan a encenderse junto conmigo. Un tal Juan Wesley decía eso, un gran predicador de la historia. Y nosotros, hermanos, debemos tener en nuestra vida tanto fuego de Dios que otros se entusiasmen y vengan a encenderse junto con nosotros. Y hagamos un ejército poderoso de ministros como llama, de ministros que como el viento, la rapidez del viento, van llevando el mensaje de la palabra de Dios, las buenas nuevas, las buenas noticias. Pero necesitamos dejarnos encender por ese fuego de Dios. He predicado tantos mensajes sobre el fuego. Hasta tengo un libro escrito sobre el fuego celestial. Pero estos días me puse a trabajar y digo, yo quiero hacer este mensaje. Y anoche me puse a escribir esto y digo, yo quiero compartir con los hermanos. Porque necesitamos nosotros que la gente escuche el mensaje del Evangelio. Y ese fuego que viene a la tierra, algunos lo seguirán y otros se opondrán. Fuego vino a traer el Señor. Dijo Jesús, fuego vine a traer. Y dijo él, dice, he aquí el reino de los cielos está entre vosotros, arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1, 14 y 15. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Pero si no tenemos fuego de Dios en nuestra vida, no vamos a poder convocar a este mundo a que se arrepientan de sus pecados y crean en el Evangelio para ser salvos. Y si ellos no creen, se van a quedar del otro lado, en un fuego que acarreará juicio sobre ellos, castigo, condenación. Pero nosotros podemos traer el fuego del Evangelio, el fuego que purifica, que limpia al pecador más inmundo
y lo hace nacer de nuevo. Lo hace salvo y salvo para siempre, dice la palabra. Porque aquel que cree en Cristo no se pierde, mas tiene vida eterna. Les dije al comienzo, nuestro mensaje es revisando los fuegos. Y a la luz de lo que hemos oído en esta noche, todos nosotros tenemos que revisar cómo está nuestro fuego. ¿Cómo está nuestro fuego para con Dios? A modo extra le doy para que pueda leer en su casa, en el libro de Números, en el capítulo 6. Y dice del versículo 9 hasta el 13, puede leer. Y habla del sacerdote y el ministerio. Y dice que él tenía que tener todos los días encendido el fuego del holocausto. Y Dios le da precisiones. El número 6, 12 y 13 le dice: el fuego de cada día lo alimentarás. No podía descuidar, era su ministerio. Y como si fuéramos ese sacerdote del Antiguo Testamento, cada día ustedes y yo tenemos que alimentar ese fuego de Dios. No podemos descuidarnos. Tenemos que ser ministros de fuego para gloria de Dios. Vamos a orar al Señor. Vamos a ponernos de pie, y vamos a hablar con Dios. Vamos a orar al Señor. Y quizás esta noche lo que hemos oído, Dios quiere que hagamos una decisión, de no andar ahí con unas brasitas recubiertas de ceniza, sino de que nuestra vida sea una llama bien encendida. Que la palabra de Dios nos ayude a tener el fuego encendido en nuestra vida. Que el Señor Jesucristo y el caminar a su lado nos ayude a tener el fuego encendido en nuestra vida. Vamos a hablar con el Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra y la importancia del fuego en tu palabra para el ministerio, para el púlpito, para la predicación, Señor. Para el fuego es importante en nuestros corazones, Padre, y que tu palabra nos ayude a tener ese fuego celestial encendiendo nuestra vida, envolviendo nuestra vida. Que nosotros podamos ser Dios como Juan el Bautista, una antorcha encendida, una antorcha de avivamiento. Necesitamos, Señor, que vuelvas a soplar en nosotros ese aliento de vida y que esa llama santa crezca y crezca y crezca en nuestra vida. Que seamos esos verdaderos ministros de fuego que tú esperas. Bendice tu palabra, Dios. Bendice cada vida aquí en esta noche y cada decisión que vamos a tomar. Oramos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.